como la nieve que cae en copo y por eso te quieren Lolina. Tanto mis ojos, dueño mío, que olvidada me tienes, que maldito estás cuando a verme no vienes. Estás escuchando Instrumentos y Melodías Pastoriles, una sección de Ateneo de Saberes, con la colaboración de Luis Ángel Paíno, un divulgador de la cultura e instrumentos pastoriles. Unos pindongos de Montehermoso. El instrumento del que vamos a hablar hoy es un instrumento muy curioso y muy interesante desde el punto de vista de la acústica. Se trata en principio de una flauta normal, una flauta de pico, que tiene un bisel y un canal por el que se sopla el aire y así se hace sonar, pues como otras flautas que hemos visto, la flauta del colegio de nuestros niños o la flauta dulce. Lo curioso de esta flauta es que solamente tiene 3 agujeros, 2 en la parte superior y 1 en la parte inferior, que se tapan con los dedos medio e índice y el pulgar, el de la parte inferior. De esta forma podríamos pensar que solamente daría 4 notas. Lo curioso es que aumentando la intensidad del aire podemos sacar más escala. De esta forma, controlando la intensidad del aire, podemos sacar una escala casi completa o incluso más. Este instrumento, extraordinariamente popular hace unos siglos, hasta el siglo XVI-XVII, aparece en multitud de representaciones, de cuadros, en multitud de citas literarias. Por ejemplo, el mismo Don Quijote de Cervantes lo cita varias veces. Cuando describen varios instrumentos de las bodas de Camacho, en la danza de las doncellas, dice que delante de todas las doncellas venía un carro de madera a quien tiraban 4 salvajes, todos vestidos de hiedra y de cáñamo, teñido de verde, tal al natural que por poco espanta a Sancho. En la frontera del castillo y entre todas 4 partes de sus cuadros traía escrito: Castillo de buen recato. Hacíanles su son 4 diestros tañedores de flauta y tamboril. Aquí dice claramente que estaban tocando la flauta y el tambor. También habla con Sancho, le dice, cuando le explica lo que son los albogues, y dice: albogues son, respondió Don Quijote, unas chapas a modo de candeleros de azófar, que dando una con otra, por lo vacío y hueco, hace un son que, si no muy agradable ni armónico, no descontesta, y viene bien con la rusticidad de la gaita y del tamborín. Esto es importante porque aquí ya, aunque como hemos dicho, este instrumento ha estado en todos los niveles de la sociedad, incluso en la corte y en música culta, ya empezaba a quedar siendo solo de música tradicional, de música rústica y pastoril, ¿no? Como digo, este instrumento se utiliza con una sola mano, normalmente la izquierda, con lo cual queda la otra mano libre, la derecha, para acompañarnos con algún instrumento de percusión, habitualmente el tambor o tamboril, de ahí la cita de antes. Y
Por esto mismo a los músicos de este instrumento se les suele conocer como tamborileros, no como flautistas o como piteros. Es curioso, pero también se puede utilizar para acompañarse otros instrumentos o elementos que puedan hacer ruido al sonar, como por ejemplo una campanilla que aparece en algunas esculturas de la Edad Media. Hoy en día en algún lugar, como por ejemplo en Ibiza, se utiliza una pequeña espada, un hierro que procede de las espadas, que de hecho se llama sespadí, una pequeña espada. Se puede ir golpeando al ritmo según se toca la flauta. Y en ocasiones, en algunas zonas, se utiliza una especie de caja de madera larga, o un salterio con varias cuerdas que se golpean, sería un tambor de cuerdas. Este instrumento, pues ya a partir del siglo XVI-XVII, deja de ser utilizado en la música culta y comienza a quedarse solamente en la música tradicional y, por supuesto, en la música pastoril, en varias versiones. Además de la forma, que suele variar un poco en su aspecto exterior de unas zonas a otras, suelen diferenciarse también en la afinación, es decir, las notas quedarían al destapar los distintos agujeros, ¿no? Eso pues afecta un poco, pues sobre todo a la digitación a la hora de obtener distintos temas. Básicamente hay dos, que da una diferencia de tono, semitono, tono, según vamos abriendo los tres agujeros, como en este caso, por ejemplo. O bien de semitono, tono, tono, como es el caso de esta gaita charra. En fin, pero eso ya sería un tema para digitación. ¿Qué nos ha llegado de este instrumento a la música pastoril, que es lo que en principio nos interesa? Bueno, pues muchos pastores evidentemente no solían llevar tambores en la trashumancia, pero sí utilizaban los tambores cuando hacían pastoreo de cercanía. Es decir, ya hay casos de pastores que se iban al campo con las ovejas, el tamboril y la gaita, que muchas veces se llama gaita o la flauta, y allí tocaban. Contaba el caso, por ejemplo, de pastor de la zona de los Arribes del Duero, de Salamanca, que solía tocar cuando estaba con las ovejas, y otro pastor de la zona portuguesa le solía contestar, que también toca el tamboril, ¿no? Muy habitual. Pero cuando se hacía trashumancia, lo normal era llevar solo la flauta y acompañarse, pues como ya decía, en vez de un tambor, pues con alguna cosa metálica, una sartén, un almirez, alguna cosa que pudieran tocar solo con una mano y ir golpeando. Dentro de la música pastoril era también habitual utilizar, como ya hemos visto en otras ocasiones, huesos de aves para construir este instrumento. Huesos de buitre, por ejemplo, que sería el más habitual. Y han aparecido bastantes ejemplares de estos instrumentos construidos con hueso. A veces se le hace la boquilla con un trozo de cuerno, o a veces directamente la boquilla sobre el mismo hueso. Sonarían más o menos así. Suena muy agudos, ya que es estrecho el agujero interior, entonces bueno, tiende a hacer sonidos mucho más agudos. Siendo este instrumento, como fue tan popular y tan extendido por toda Europa, hoy nos ha quedado en varias zonas de nuestro país y por supuesto de otros sitios de Europa. En nuestro país en concreto, pues podemos encontrar instrumentos de este tipo en León, lo que llaman la chifla leonesa, que tiene la particularidad de que suele estar torneado en su cabeza, suele ser bonito, muy trabajado, ¿no? Más al sur también encontramos en Zamora, encontramos en Salamanca, que quizás sea el instrumento más conocido, la que llaman gaita charra, ¿no? Que es la flauta que suele hacerse de encina y con unas virolas de cuerno alrededor del cuerpo para que evite que se raje y que se abra, ¿no? Más al sur, en Cáceres, en Extremadura, también existe. En la zona de las Urdes tocan la gaita jurdana o la pito de tres agujeros. Aquí se suele hacer de olivo, por ejemplo, o de otros materiales. Y más al sur incluso, en la zona de Huelva, pues se ha conservado uno muy conocido y que está en gran auge, que es la gaita rociera, que se aparece y se suele tocar siempre durante la romería del Rocío. Hay muchos tamborileros que tocan este instrumento ya muy trabajado, muy elaborado.
En otras zonas, pues por ejemplo, en el País Vasco, procedente de un instrumento más sencillo que llamaban chirula, que solía ser de madera de boj o de alguna otra madera dura, pues se fue perfeccionando hasta conseguir los actuales chistus. Estos ya son instrumentos casi de una perfección extraordinaria, ¿no? Y que se utilizan incluso para composiciones y obras de teatro. ¿Más sitios donde se ha conservado este instrumento? Pues en Ibiza. En Ibiza tocan todavía esta flauta, que llaman, construida con madera de adelfa, una flauta muy larga, afinada en sol y muy tallada. En Canarias también, en Tenerife, se ha conservado algún ejemplar de este tipo de instrumentos. Y como curiosidad, en la zona de Guadalajara, de los pueblos negros, todavía en el corpus se utilizaba una flauta de 3 agujeros que estaba hasta hace poco construida con el tubo de una escopeta. Evidentemente, el timbre suele cambiar un poco de unos instrumentos a otros. Por ejemplo, vamos a ver, en la zona del Alto Aragón se suele tocar una chifla muy parecida, de afinación en sol larga, que curiosamente tiene la particularidad que lo suelen forrar con piel de culebra. Esto es una tradición que encontramos aquí, que también aparece en otros sitios del Mediterráneo, ¿no? Es curiosa, y tiene varias explicaciones, a las que no vamos a entrar, porque desde que es algo semimítico religioso, a que es para sellar bien la madera, que suele ser de boj, en fin, y esta al ser tan larga, pues tiene un sonido más grave. Las gaitas de la zona de Cáceres, Extremadura o Salamanca, pues tienen este sonido. La gaita de Ibiza, que es mucho más larga, como ya he dicho, pues siempre es un sonido más grave y más suave, porque tiene el agujero más estrecho. Y la gaita rociera siempre es mucho más alegre, es pequeñita, se afina y afina mucho más agudo. Y ya hemos escuchado pues las de hueso de buitre. Y ya por último, pues os voy a dejar con unos toques de mi buen amigo Juanma Sánchez, gran músico y gran tamborilero,